Me llamo Clara Martínez y tengo 79 años. A esta altura de mi vida, pensaba que ya nada podría sorprenderme. He vivido guerras, despedidas, nacimientos, funerales, traiciones, pero nunca imaginé que el mayor impacto de mi existencia vendría de una simple cinta de cassette, una grabación, olvidada, en el fondo de una caja, escondida entre viejos recuerdos, y que llevaba la voz de mi padre, una voz que no escuchaba desde hacía más de 60 años, querido. Antes de comenzar esta historia, recuerda dejar tu like, suscribirte y escribir en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Me hace mucha ilusión saber hasta dónde llegan mis palabras. Esta es una historia que nunca olvidarás. A mi padre se llamaba Eladio Martínez, un hombre de rostro severo pero de manos cálidas. Nunca fue muy expresivo. Era de esos que aman en silencio, que enseñan con miradas, que corrigen con firmeza, pero también con ternura. Era mecánico, apasionado por los radios antiguos, los relojes de bolsillo y todo lo que tuviera engranajes. Siempre lo vi como un hombre enigmático, con una sombra de tristeza que nunca logré descifrar, aun cuando yo tenía 18 años. Él enfermó de repente, un cáncer que lo consumió en menos de 6 meses. Fue una época oscura para mí. Ver a mi padre, aquel gigante de mi infancia, debilitado en una cama, luchando por respirar, fue algo que nunca superé del todo, pero en medio de aquel dolor, hubo un momento que se quedó tatuado en mi alma. Una tarde, mientras sostenía su mano en el hospital, él me miró a los ojos con una intensidad que jamás había visto antes. Me dijo con voz apenas audible en Clara: hay algo que necesitas saber, no ahora, Ann, pero algún día, cuando estés lista. Le pregunté qué era, y él apenas sonrió con tristeza. Luego, con mucho esfuerzo, sacó una pequeña caja de debajo de la almohada y me la entregó. Estaba envuelta en un pañuelo azul, el mismo que usaba los domingos. No la abras aún, me dijo. Prométeme que esperarás. Y yo, sin entender, prometí. Después de su muerte, guardé aquella caja en mi armario, sin atreverme a tocarla. La envolví de nuevo con cuidado y la escondí entre cartas viejas y fotografías descoloridas. Había algo en esa promesa que me daba miedo romper. Pasaron los años, me casé, tuve hijos, enterré a mi madre Cry, Emes, en Ietos, y la caja seguía allí, intacta, como un fantasma silencioso observando cada etapa de mi vida. Hubo noches en las que me despertaba de repente, con la sensación de haberlo escuchado, su voz, llamándome. Otras veces soñaba que abría la caja, y lo que salía de ella era tan desconcertante que me despertaba llorando. Pero cada vez que iba a buscarla, me faltaba el valor. Algo me decía que no era el momento, que aún no estaba lista. A los 78 años, después de una operación del corazón y una larga recuperación, comencé a pensar en todas las cosas que me llevaría conmigo si un día no despertaba. Y entonces, esa caja volvió a mi mente como una espina en el pecho. Me levanté de la cama una madrugada, caminé hasta el armario guay. Allí estaba, como si me hubiera estado esperando. Al abrirla, mis manos temblaban. Dentro, envuelta en el mismo pañuelo azul, había una cinta de cassette pequeña, polvorienta, con mi nombre escrito a mano para Clara: solo para cuando estés lista. Y fue en ese momento que supe que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma mañana, con el cassette en las manos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ya nadie tenía un reproductor de cintas en casa. En esta época de tecnología, donde todo es digital, lo viejo parece no tener lugar. Pero yo sabía que esa cinta era todo menos algo sin valor. Era la última conversación con mi padre, su última verdad. Recordé que en el trastero aún guardaba un viejo reproductor que él mismo había arreglado cuando yo era niña. Bajé lentamente las escaleras, con el corazón retumbando en mi pecho como un tambor de guerra. Cada paso era como cruzar una puerta al pasado. La polvareda, el olor a madera vieja, las telarañas
Todo me trasladaba a otra época, a un tiempo donde él todavía estaba vivo, sentándose en esa misma silla de madera mientras me enseñaba a cambiar pilas o ajustar tornillos. Después de unos minutos de búsqueda, allí estaba, el radiocassette gris, cubierto de polvo, pero intacto, como si hubiera estado esperando por este día. Limpié con cuidado, revisé los cables, conecté el enchufe con manos temblorosas y entonces, con una mezcla de miedo e urgencia, coloqué la cinta y presioné el botón de play. El sonido del clic fue como el latido de un corazón que había estado en silencio durante décadas. Al principio, solo se escuchaba estática, luego un leve zumbido, y entonces su voz: «Hola mi niña». No puedo describir lo que sentí al oírlo. Era él en su tono pausado, su respiración, esa forma en la que pronunciaba mi nombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Era como si me hablara desde el más allá, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la muerte no tuviera poder sobre nuestras conexiones más profundas. Si estás escuchando esto, significa que ya ha pasado mucho tiempo y que por fin estás lista. Truck saliva, como si de verdad estuviera allí, frente a mí. Su voz tenía una mezcla de ternura y dolor. Me preparaba para algo que sabía que iba a doler, algo que me había ocultado por amor o por miedo. Hay cosas que nunca te conté, Clara, no porque no te amara. Al contrario, Ann, fue porque te amo más que a nada, pero llevé un peso toda mi vida que no podía morir conmigo, porque tú tenías derecho a saber la verdad. La grabación hizo una pausa en un suspiro, y luego continuó: tu madre, y yo, cometimos un error, uno que intentamos enmendar, pero que nos persiguió cada día. Antes de que nacieras, hubo otra vida, otra historia, un secreto que enterramos tan hondo que ni tú ni nadie pudo encontrarlo. Pero ahora es momento de sacarlo a la luz. No pude contener el llanto. ¿Qué quería decirme? ¿Qué historia había quedado sepultada entre sus silencios y sus miradas tristes? ¿Qué sombra se ocultaba detrás de los recuerdos de mi infancia? La cinta siguió reproduciéndose durante varios minutos, pero justo en el momento en que parecía que iba a revelar todo, el sonido se cortó. El cassette hizo un ruido extraño y se detuvo. No, 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 susurré desesperada, intentando que siguiera Ann. Pero no hubo respuesta, solo el eco del pasado, suspendido en esa cinta que ahora se negaba a continuar. Me quedé sentada frente al aparato, con los ojos hinchados de tanto llorar y el alma completamente revuelta. Sabía que esa grabación era solo el inicio, que había algo grande escondido, algo que mi padre quiso decirme, pero que por alguna razón quedó a medias. ¿Fue un error técnico o fue intencional? En ese momento no lo sabía, pero una cosa era segura: a mi padre había dejado una verdad inconclusa, y yo haría lo imposible por descubrirla. Después de que la cinta se detuvo de forma abrupta, me quedé mirando el viejo radiocassette como si fuera una tumba cerrada. Esa voz, la de mi padre, todavía resonaba en mi mente como un eco que no quería desaparecer. Me había dejado una puerta entreabierta, una revelación suspendida en el aire, pero no completa. Y eso, para alguien como yo, era insoportable. No podía quedarme quieta. No después de oír esas palabras cargadas de algo más que misterio. Había dolor, había culpa y había una verdad que me pertenecía de City Liver. La cinta a una tienda de reparaciones del centro. Tal vez, con algo de suerte, podrían recuperarla o al menos digitalizar su contenido. El joven que me atendió, amable, aunque con cara de no haber visto una cinta en años, me prometió revisarla con cuidado. Me dijo que regresara en 2 días. Esos 2 días fueron eternos. Apenas dormí, a mi cabeza era un torbellino de recuerdos. ¿Qué quiso decir mi padre con otra historia? ¿A qué se refería cuando mencionó que él y mamá habían cometido un error antes de que yo naciera? Me acordé de ciertos silencios en casa cuando era niña, conversaciones que se detenían al yo entrar en la sala, olares entre mis padres, y esa vez que encontré una foto vieja escondida dentro de un libro
en la biblioteca. Una imagen de una mujer embarazada que no era mi madre. ¿Sería posible? Cuando volví a la tienda, el técnico me recibió con una mezcla de entusiasmo y cautela. Me dijo que había logrado extraer el audio restante, aunque con algunas partes distorsionadas. Me entregó un pendrive con la grabación digitalizada. Apenas llegué a casa, lo conecté a mi computador y presioné reproducir a la voz de mi padre. Volvió a llenar la sala. Pero esta vez ya no era pausada, era temblorosa o más emotiva. Si esta parte está sonando, es porque el cassette sobrevivió, y eso ya es un milagro. Ni hizo una pausa, y luego lo dijo Clara: tú no eres hija única. Mi cuerpo entero se estremeció. Antes de que tú nacieras, tu madre tuvo otra hija. Fue el resultado de una decisión equivocada, en un momento muy difícil. Era joven, estábamos perdidos, y la dimos en adopción. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Nunca te lo contamos porque sentimos vergüenza. Pero ella, tu hermana, nunca desapareció del todo. Siempre estuvo ahí, en nuestra conciencia. Y ahora, sabiendo que mi tiempo se acaba, no puedo irme sin que tú sepas la verdad. Tienes una hermana, Clara, y su nombre es Elena. Ese nombre me atravesó el alma. Lo último que supe fue que vivía en el norte, en una ciudad pequeña. Tal vez todavía esté allí. Tal vez no, pero si tú quieres, puedes encontrarla. Eso depende de ti. La grabación terminó con un suspiro largo y un silencio eterno. A mí quedé paralizada frente al computador. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Todo lo que creía sobre mi familia acababa de colapsar. Tenía una hermana, una vida que mis padres habían mantenido oculta por décadas, pero lo peor no era el secreto. Lo peor era no saber quién era ella. ¿Dónde está? Si sabía de mí. Si alguna vez me había buscado o si me odiaba por ser la hija que se quedó. Sentí que una llama se encendía dentro de mí. No una llama de rabia, sino de determinación. Tenía que encontrarla. Después de escuchar la grabación, me quedé horas sentada, abrazando aquel pendrive, como si pudiera devolverme a mi padre, como si apretarlo fuerte hiciera que sus palabras fueran menos dolorosas. Pero no se trataba de dolor, no, y únicamente ira, otra cosa. Era un llamado. Dormí poco esa noche. Me desperté al amanecer con una sola idea en la mente: buscar a Elena, pero ¿por dónde empezar? Recordé aquella fotografía antigua que había encontrado años atrás, escondida entre las páginas de un libro de cocina de mamá. En ese momento no le di importancia. Una mujer joven, embarazada, sentada junto a un lago. Ahora todo tenía sentido. Esa mujer era mi madre. Y el bebé. Elena. Corrí hasta el desván donde guardaba caixas lembran, as antigas. Removí caixas de papeles, roupaus, retratos, hasta que la encontré. Ahí estaban a la fotografía, en el reverso, escrito a lápiz, se leía: en verano de 1968, San Marcos, San Marcos. Nunca habíamos vivido allí. Mis padres siempre mencionaban ese nombre como un lugar de paso. Pero ahora entendía por qué. Fue donde todo ocurrió, sin pensarlo mucho. Preparé una maleta, tomé el tren y viajé al norte, hacia San Marcos, esa pequeña ciudad donde, tal vez, mi hermana había comenzado su vida. Llegué al pueblo una mañana nublada. Había niebla sobre las calles empedradas y una calma extraña en el aire. Me dirigí primero al registro civil. Pregunté por nacimientos de 1968, por familias de acogida, por adopciones. La mujer que me atendió era amable, pero cautelosa. Me dijo que muchos documentos estaban aún en papel y que tendría que esperar. Pasé días visitando iglesias, bibliotecas, hablando con vecinos mayores, buscando pistas. Mostraba la foto a todos. Algunos la miraban con indiferencia, otros entrecerraban los ojos, como intentando recordar, hasta que un hombre, dueño de una pequeña cafetería, reconoció el lago de la imagen. Ese lugar está a las afueras del pueblo. Hoy es propiedad privada, pero antes era un parque. Muchas parejas jóvenes iban allí, me dijo. Fui hasta allí esa misma tarde. El lago seguía casi igual, silencioso, escondido entre los árboles. Me senté en el mismo banco que aparecía en la foto. Cerré los ojos y me imaginé a mi madre,
sola, con miedo, embarazada de una niña que jamás vería crecer. Y entonces algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, caminando con dificultad, se me acercó. Llevaba un bastón, un sombrero de ala ancha y un chal tejido. Me miró con atención. Y luego, con voz suave, dijo: «Tú te pareces a alguien que conocí hace muchos años». Mi corazón dio un vuelco. «¿A quién?», pregunté, con un hilo de voz. «A una joven llamada Magdalena. Estaba embarazada cuando la vi por última vez. Nunca más regresó. Era mi madre», dije, sin poder contener las lágrimas. La mujer se sentó a mi lado. Me tomó de la mano. «Yo era comadrona», dijo. «Ayudé a traer al mundo a muchas niñas, incluida la suya». Su madre lloró mucho. No quería entregarla, pero la convencieron de que era lo mejor. Sentí un nudo en el pecho. «¿Sabe dónde está esa niña?». La mujer asintió lentamente. «Si los registros no se han perdido, puedo ayudarte». Aquella mujer, la comadrona, se llamaba Doña Eulalia. Sus manos temblaban, pero su memoria era nítida como el cristal. Me invitó a su casa, una vivienda modesta, con olor a eucalipto y madera antigua, mientras preparaba una infusión de manzanilla. Me mostró un viejo cuaderno de tapas azules. «Aquí anotaba los partos», me explicó. «No todos están registrados en hospitales. Algunos fueron muy discretos, como el de tu madre». Pasó sus dedos por las páginas manchadas por el tiempo, hasta que se detuvo en una... Aquí está. «Magdalena Torres 28 Ecos dio a luz a una niña sana el 12 de noviembre de 1968. Ann la llamó». Elena, mis ojos se nublaron de lágrimas. Allí estaban aquel nombre, aquel día, aquella vida que me habían escondido durante tantos años en Elena, mi hermana. «¿Y qué ocurrió después?», pregunté, apenas pudiendo articular las palabras. Doña Eulalia suspiró largo. «Una pareja llegó al día siguiente. Venían de la capital. No podían tener hijos. Magdalena ya había sido convencida por su familia de que debía entregar a la niña. Dijeron que sería lo mejor para ambas». «¿Tú viste cuando se la llevaron?». Sí. Magdalena lloraba en silencio. No decía nada, solo miraba a su bebé, como si quisiera tatuar su rostro en su memoria. Luego, los desconocidos la tomaron, le dejaron un sobre con dinero y se fueron. Nunca más los volví a ver. Me sentí partida en dos. Por un lado, furiosa; por el otro, invadida por una tristeza que me quemaba el pecho. Mi madre vivió comiendo ese silencio todos os días en EU. Cresci ignorando metade da minha história. No recuerda el apellido de aquella pareja, insistí, con esperanza. Doña Eulalia frunció el ceño. «Algo como Herrera, o tal vez Herrero, no lo sé con certeza. Pero llevaban un coche negro, muy elegante. El hombre era alto, con gafas gruesas. La mujer tenía el cabello corto, vestía de azul. Era poco, pero era algo». Guardé la información como un tesoro. Me despedí de Eulalia con un abrazo fuerte. Le agradecí con lágrimas en los ojos. El cuaderno, sus recuerdos, todo lo que me había contado. Me abría una puerta que durante décadas estuvo cerrada con llave. Volví a la pensión donde me alojaba y comencé a buscar registros en línea. Nacimientos, adopciones, personas llamadas Elena nacidas ese día. Busqué todo lo relacionado con Herrera, Herrero, San Marcos, Madrid, Valencia. Pasé horas frente al computador. Cada búsqueda era como cavar un pozo en la oscuridad, hasta que una coincidencia me detuvo en una mujer llamada Elena Herrero. Nacida el 12 de noviembre de 1968, había participado recientemente en un foro sobre adopciones. Publicaba con un alias Anflor, de otoño Ann. En su mensaje, hablaba de haber sido adoptada por una pareja reservada. Decía que siempre había sentido que algo faltaba, que no tenía certezas, que buscaba respuestas a mi corazón. Latía como un tambor. Le escribí. Fui directa. Mi nombre es Clara Martínez. Tengo 74 años. Acabo de descubrir que tenía una hermana que nació en San Marcos en 1968. Su nombre era Elena. ¿Eres tú? Pasaron horas en mi celular,
No sonaba, la pantalla no se iluminaba nada, hasta que, ya de noche, apareció un mensaje. ¿Tu madre se llamaba Magdalena? Porque si es así, creo que soy yo. Me quedé inmóvil. Leí esa frase una, dos, 10 veces. Ella lo sentía, lo sabía en lo más profundo de mis entrañas, a mi hermana perdida, aquella que me habían ocultado, aquella que papá mencionó en su grabación, aquella que mamá entregó con el corazón hecho pedazos. Estaba viva, estaba buscando y acababa de responderme. A mis manos temblaban mientras respondía. Le conté lo poco que sabía. Le envié la fotografía del lago Lahabo de Eulalia, mamán de la cinta. De todo y al final le escribían: si tú estás dispuesta, yo también. Pasaron 3 días desde aquel mensaje. 3 días en los que no pude dormir, no pude comer con tranquilidad, ni siquiera podía concentrarme en mis rutinas. Mi corazón estaba dividido entre el miedo y la esperanza. Por fin, después de toda una vida de silencio, iba a conocer a mi hermana Elena y yo acordamos encontrarnos en un café pequeño en el centro de Zaragoza. Ella vivía en Barcelona, pero dijo que haría el viaje sin pensarlo 2 veces. Necesito verte, escribió. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas, respondí lo mismo. Te estoy esperando desde hace años. Aunque no lo supiera, aquella mañana me arreglé con especial cuidado. Me puse un vestido que había guardado para ocasiones importantes, recogí mi cabello en un moño simple y llevé conmigo una pequeña caja de recuerdos, la fotografía del lago, la cinta de papá, una carta de mamá que nunca envié y una medalla de la Virgen del Pilar que mi madre me dio cuando tenía 15 años. Llegué temprano al café, elegí una mesa cerca de la ventana. Las manos me temblaban. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un salto hasta que la vía entró con paso lento, pero seguro. Tenía el cabello castaño claro, corto, unos ojos grandes y tristes, pero llenos de fuerza. Me miró, se detuvo, y en ese instante lo supe. Era ella, no había duda. Mi sangre, mi reflejo, mi hermana. Nos quedamos mirándonos en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sonrió, y en su sonrisa bailó de mamá, vi todo lo que me habían negado. Me levanté, nos abrazamos, lloramos, como si hubiéramos esperado toda la vida por ese momento. Hola, Clara, me dijo con voz temblorosa, antes soñé tantas veces. Y yo a ti, Elena, aunque no supiera tu nombre. Nos sentamos. Ella sacó una fotografía de su bolso, era de niña, con sus padres adoptivos. Me contó que la cuidaron bien, que nunca le faltó nada material, pero que siempre sintió un hueco en el alma. Nunca fue capaz de explicarlo, hasta que de adulta supo que había sido adoptada. Desde entonces, su vida fue una búsqueda, la cinta. Le conté sobre papá, sobre cómo la había mencionado al final de su vida, sobre cómo la grabación había sido una llave para este reencuentro. ¿Puedo escucharla?, preguntó. Asentí. Puse mi viejo grabador sobre la mesa, presioné el botón de reproducción y cerramos los ojos. Papá comenzó a hablar, su voz nos envolvió. Cuando mencionó su nombre, Elena cubrió su boca con las manos. Sus lágrimas corrían como ríos. Perdóname, hija mía. Nunca te olvidé, escuchó. Ojalá, algún día, tu hermana escuche esto y te encuentre. Nos miramos, nos tomamos de las manos, la promesa se había cumplido. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo ella luego. Hace un mes, soñé con una mujer de cabello blanco, que me decían, ya es hora, ve a buscar tu verdad. Y cuando vi tu mensaje, supe que era ella, era mamá. Ese día hablamos, por horas, de nuestra infancia, de nuestras dudas, de lo que habíamos perdido, pero también de lo que habíamos encontrado. Decidimos no perder más tiempo, hacer juntas todo lo que la vida nos había negado antes de despedirnos. Le puse en el cuello la medalla de la Virgen del Pilar. Mamá quería que esto te protegiera, le dije. Yo solo estaba cuidándola hasta que volvieras. Elena lloró otra vez. Me abrazó tan fuerte que sentí como el pasado comenzaba a curarse. Gracias, Clara, susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme.
No fue solo papá quien te dejó una pista, y fue el amor que nunca muere, Elena, y ese siempre encuentra el camino. Después de aquel encuentro con Elena, sentí que algo dentro de mí había se acomodado, como una pieza de un rompecabezas que, por años, estuvo perdida debajo del sofá de la vida. Era extraño y hermoso, al mismo tiempo. Habíamos pasado décadas separadas, viviendo historias completamente distintas, sin saber siquiera de la existencia de la otra. Y sin embargo, cuando nos abrazamos, fue como si el alma nos reconociera. Aquel primer encuentro fue solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, Elena y yo hablamos todos los días, por teléfono, por mensajes, por videollamada. Compartíamos recuerdos, recetas de mamá, cartas antiguas y fotos que yo guardaba como tesoros. Incluso los silencios entre nosotras eran cómodos, como si nunca hubiéramos estado separadas en un día. Le propuse venir a quedarse en mi casa por unos días. Quería que conociera el lugar donde crecimos, el mismo en el que mamá preparaba pan los domingos, donde papá colocaba su radio vieja junto a la ventana, e incluso el jardín donde solíamos jugar, o al menos donde yo jugaba pensando que estaba sola. Elena aceptó sin dudar. Cuando llegó, se detuvo en la puerta por unos segundos, como si el aire mismo le hablara. Este lugar me resulta tan familiar, susurró. Tal vez porque siempre fue también tuyo, le dije. Con una sonrisa, recorrimos cada rincón. Le mostré la antigua habitación de mis padres, aún con el crucifijo en la pared, la cocina con su alacena de madera desgastada, el desván donde papá escondía sus herramientas, y por supuesto el cuarto que había sido mío, y que por derecho también era suyo en esa noche. Cenamos juntas en el comedor, como dos niñas, que se acaban de reencontrar. Serví sopa de lentejas, igual que mamá hacía en los inviernos. Mientras comíamos, le conté más sobre nuestros padres, sobre las navidades frías, pero llenas de música, y sobre el silencio que siempre sentí, ese que ahora comprendían. Después de la cena, Elena sacó una pequeña caja de su bolso. Era una cajita de madera, decorada con flores talladas. Esto me lo dio mi madre adoptiva, me explicó. Siempre me dijo que, si algún día encontraba respuestas, debía entregarlo a quien las merecía. Ann la abrió con delicadeza. Dentro había una carta escrita a mano, amarilla por el tiempo. Era de nuestra madre biológica. Su puño y letra, inconfundibles, tan querida. Hija, comenzaba, sé que tal vez nunca leas esto, pero si lo haces, quiero que sepas que no te abandoné por falta de amor, sino por desesperación. Tu padre y yo tomamos una decisión que nos rompió el alma, pero que creímos era lo mejor para ti. Nunca pasó un día sin que pensáramos en ti y tu hermana. Tu hermana te ama aunque no lo sepa aún. Yo no podía contener las lágrimas. Era como escuchar la voz de mamá, atravesando los años, devolviéndonos un pedazo de verdad, una caricia desde el pasado. Ella sabía que nos reencontraríamos algún día. Dije con la voz quebrada. Siempre lo supo, afirmó Elena Ann. Durante su estadía, paseamos por el pueblo, visitamos la tumba de nuestros padres, y juntas, colocamos flores frescas. Hablamos con vecinos que aún recordaban a papá como un hombre reservado, pero amable. Muchos se sorprendieron al ver a Elena. Tienen los mismos ojos, decían, y sonreían con ternura. El último día, antes de que regresara a Barcelona, nos sentamos juntas en el porche. El sol bajaba lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. No quiero que esto termine, me confesó. Siento que apenas estoy empezando a vivir una parte de mí que siempre estuvo dormida. Entonces no dejemos que termine, le respondí. Este es tu hogar también. Las puertas siempre estarán abiertas. Nos abrazamos por largo tiempo. Dos mujeres que, a pesar del tiempo, del silencio, de la mentira, habían encontrado la verdad más poderosa de todas, el lazo del amor familiar y mientras ella se alejaba por el camino de tierra, su maleta en la mano y el viento en el cabello, sentí que mamá y papá, desde donde estuvieran, estaban finalmente en paz. Después de la visita de Elena, algo dentro de mí cambió. No era solo la emoción de haber encontrado a una hermana perdida, era algo más profundo, como si la vida me hubiera ofrecido una segunda oportunidad,
para sanar, reconstruir e incluso renacer. Dediqué los días siguientes a revisar todas las pertenencias de papá, aquel viejo baúl en el ático, los papeles olvidados en el fondo del armario, las fotos que alguna vez pasé por alto. Cada objeto cobraba un nuevo significado. Cada detalle era una pieza de ese rompecabezas que por fin empezaba a mostrar el cuadro completo entre los papeles. Encontré algo que no esperaba en una carta escrita por papá y fechada apenas un día antes de morir. Estaba dirigida a mí y llevaba un título que me dejó sin aliento. Si llegaste hasta aquí, significa que escuchaste la cinta. A mis manos temblaban. Me senté en la misma silla donde había escuchado aquella grabación por primera vez, con la carta entre mis dedos y un nudo en la garganta. Querida hija, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque lograste descubrir lo que, durante años, no supe cómo contarte. No fui un cobarde, fui un hombre quebrado por el miedo a perderte, miedo a enfrentarte, pero sobre todo, miedo a ver el dolor en tus ojos cuando supieras toda la verdad. Papá relataba cómo habían sido presionados a dar a Elena en adopción. No fue una decisión voluntaria. Hubo una crisis económica, una traición familiar y sobre todo, una profunda injusticia. El padre de mamá, mi abuelo, había obligado a separarse del segundo bebé, considerándolo una carga en tiempos difíciles. Mamá jamás se recuperó, decía la carta. Llevaba su ausencia en los ojos, y yo la cargué en la espalda, cada día de mi vida. La carta continuaba, instándome a perdonarlo, no por su bien, sino por el mío, para que no viviera el resto de mis años con el peso del rencor, o de las preguntas sin respuesta. Si puedes encontrar a tu hermana, hazlo, y si ella acepta conocerte, ámala, porque el amor entre hermanas puede sanar incluso lo que el tiempo no pudo. Cuando terminé de leer, no pude contener el llanto. No era dolor, era una mezcla de alivio, tristeza y gratitud. Era como, sí, a través de esa carta, papá me hubiera abrazado por última vez. A los días siguientes, Elena y yo hicimos planes. Decidimos escribir juntas un pequeño libro con la historia de nuestros padres. No para vender, no para publicar, solo para nosotros, para tener una memoria viva, un testimonio que algún día podrían leer nuestros hijos o nietos. Volví al cementerio con la carta en las manos. Me senté frente a la tumba de papá y le hablé en voz baja, como solía hacer de niña cuando tenía miedo de las tormentas. Te perdono, papá, le dije. Gracias por dejarme esa cinta. Gracias por tu verdad, aunque llegara tarde. Porque llegó en el momento justo. Dejé la carta dentro de un frasco sellado, bajo una piedra, junto a la lápida. Era mi forma de cerrar, de dejar el dolor, y quedarme solo con el amor. Desde aquel día, cada mañana me despierto con una sensación diferente, como si el pasado ya no doliera, como si mi historia, aunque marcada por el silencio y la pérdida, tuviera ahora un nuevo capítulo. Y cuando el sol entra por la ventana de mi sala, iluminando la vieja grabadora que aún conservo en una repisa, sonrío porque sé que, a veces, una simple cinta cassette puede cambiar el curso de toda una vida. Con el paso de los días, Elena y yo comenzamos a vernos cada vez con más frecuencia. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, llenas de preguntas, de vacíos que necesitaban ser llenados. Pero poco a poco fuimos construyendo una confianza que ninguna de las dos pensó posible al inicio. Algún día, mientras tomábamos café en mi cocina, la misma donde mamá solía sentarse por las tardes, Elena me dijo algo que quedó grabado en mi alma. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Siempre sentí que me faltaba algo o alguien, y ahora sé que eras tú. Me quedé en silencio por un momento, tragando las lágrimas. Era como si nuestras almas hubiesen estado entrelazadas desde siempre, esperando ese reencuentro invisible, que solo la vida podía orquestar. Y decidimos visitar la casa donde Elena había crecido. Estaba en las afueras de la ciudad, un lugar modesto, pero lleno de recuerdos para ella. Caminamos por el jardín, hojeamos álbumes de fotos, escuchamos historias de su infancia con la familia adoptiva. Fue duro escuchar que, aunque tuvo amor,
también había sentido el peso de no conocer su origen. Cada cumpleaños me preguntaba quién era mi madre biológica. Cada vez que me miraba al espejo, buscaba mis raíces en mi rostro, me confesó, Anjo. Sentía lo mismo. Cada vez que mamá chorava à noite, eu pensava que havia algo que ela escondia. Agora, tudo fazia sentido en un día. Encontramos entre las cosas de mamá una fotografía vieja. Estaba desgastada, pero aún se podían distinguir dos bebés en brazos de nuestra madre. Por primera vez, vimos una imagen de nosotras juntas cuando éramos apenas recién nacidas. Fue como una llave que abrió una puerta cerrada durante décadas. Lloramos, abrazadas, como si ese instante sellara para siempre o que el destino nos había negado por tanto tiempo. A partir de ahí, nuestras vidas cambiaron para siempre. Empezamos a compartir no solo recuerdos, sino también costumbre, recetas familiares, visitamos a los pocos parientes vivos que quedaban, revivimos tradiciones de nuestra infancia. Cada experiencia compartida se convirtió en un puente entre dos mundos, que alguna vez estuvieron separados por el silencio en una. Elena me trajo una caja con cosas que había guardado desde joven en cartas que nunca envió, dibujos de su niñez, un diario con reflexiones sobre su identidad. Me pidió que lo leyeran. En esas páginas, descubrí a una niña que siempre se sintió incompleta, que soñaba con su madre, que imaginaba cómo sería su hermana, y comprendí algo poderoso. Aunque crecimos separadas, nuestras almas habían recorrido caminos paralelos, buscando la una a la otra, aún sin saberlo. Fue entonces cuando surgió la idea de hacer algo más con nuestra historia, no solo escribirla para nuestros hijos, sino compartirla con el mundo. Había tanto dolor transformado en esperanza, tanta oscuridad que había dado paso a la luz, que sentíamos la necesidad de inspirar a otros. Decidimos crear un espacio virtual, un pequeño canal de historias reales, donde contaríamos no solo la nuestra, sino también las de otros que, como nosotras, habían vivido secretos familiares, reencuentros, descubrimientos impactantes. Queríamos dar voz a quienes aún buscaban respuestas. Con la ayuda de mis nietos, abrimos un canal sencillo llamado Voces del Pasado y, para nuestra sorpresa, no tardó en atraer a cientos de personas. Algunos compartían sus relatos en los comentarios, otros nos escribían por privado. Era como si, al abrir nuestra historia al mundo, estuviéramos sanando juntos. Ese canal se convirtió en un lugar de sanación, de verdad, de conexión. Y nosotras, dos hermanas separadas por décadas, ahora unidas, no solo por la sangre, sino también por un propósito. Mirando atrás, me doy cuenta de que todo comenzó con una cinta, un mensaje de un padre que, con sus errores y silencios, dejó un legado más poderoso que cualquier herencia material, a la verdad. Y, en esa verdad, Elena y yo encontramos o que ni la vida ni la muerte pudieron negar: el amor de una familia que, aunque rota por el pasado, supo reconstruirse con valentía. Soy Amalia Fuentes, tengo 80 años, y por mucho tiempo pensé que mi historia terminaría como empezó, con silencios, secretos y heridas que nadie se atrevía a nombrar. Pero estaba equivocada. Hoy sé que cada capítulo de mi vida me condujo hasta este punto, hasta este renacer tardío, pero profundamente transformador. Han pasado ya algunos años desde aquel día en que escuché, por primera vez, la voz temblorosa de mi padre en esa cinta cassette. Cada palabra suya fue como una llave que abrió una puerta oxidada en mi alma. Y tras esa puerta estaba Elena, mi hermana perdida, mi reflejo escondido en el tiempo. Podría decir que lo que vivimos desde entonces fue un cuento de hadas, pero no sería justo con la realidad, porque reencontrarnos fue solo el primer paso. Lo difícil fue aprender a convivir con la verdad, con las heridas abiertas, con las preguntas sin respuesta. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué mamá decidió callar? ¿Y por qué papá solo tuvo valor para hablar al borde de la muerte? No teníamos todas las respuestas, y tal vez nunca las tengamos, pero aprendimos algo aún más valioso. El perdón no siempre viene del entendimiento,
sino de la empatía. Aprendimos a mirarnos con amor, a abrazar nuestras diferencias y a reconstruir juntas una historia que merecía un final más digno. Hoy, cuando me siento en mi mecedora frente al fuego, con mi diario en mano, escribo no solo por mí, sino por todas las mujeres que vivieron décadas en silencio, cargando secretos que no les pertenecían. Escribo por mamá, por papá, por mí y por Elena, pero también por mis nietas, para que nunca tengan que descubrir su verdad en una grabación polvorienta en nuestro canal. Ese pequeño proyecto llamado Voces del Pasado se ha convertido en una comunidad increíble. Cada semana recibimos cartas, correos y mensajes de personas que encontraron en nuestras historias el coraje para buscar la suya. Gente que por primera vez se atrevió a preguntar a sus abuelos, «Hey, abrir cajas, a mirar el pasado sin miedo a...». Y aunque a veces las verdades duelen, siempre liberan a una tarde. Elena me trajo un marco con 2 fotografías. En una estábamos ella y yo de niñas, en brazos de mamá. En la otra, una imagen reciente, ambas sentadas en el porche de mi casa, riendo como si el tiempo no nos hubiera robado nada. Debajo, una inscripción bordada: el amor encuentra su camino en siempre. Lo colgamos en la sala, justo encima de la grabadora, donde aún guardamos la cinta original, no porque queramos revivir el dolor, sino para recordar el poder que tiene una sola verdad, dicha a tiempo. Esa cinta cambió nuestras vidas y nos unió para siempre. Ahora, cuando los días son largos y la soledad intenta asomarse por las rendijas del corazón, sé que no estoy sola. Elena está conmigo, mi familia está conmigo, guay mi historia, con todas sus sombras y luces. También a veces, mis nietos me piden que les cuente cómo encontré a mi hermana. Me siento en la mecedora, respiro hondo y comienzo. Todo empezó con una vieja cinta que tu bisabuelo me dejó antes de morir. Y así, la historia sigue viva. Porque mientras se cuente, mientras inspire, mientras toque corazones, nunca morirá. Y así terminó esta historia que marcó mi vida para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like, porque eso me dice que no estoy sola contando mis recuerdos. ¿Tienes una historia parecida? Cuéntamela en los comentarios. Yo leo cada uno con cariño y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita porque mañana te contaré otro secreto que nunca imaginaste. Gracias por escuchar a esta abuela. Nos vemos pronto, mi cielo.